Primera Timoteo, hermanos, abrieron nuestras Biblias a Primera Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 1 y 2. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: todos los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falte el respeto, porque son hermanos, sino sirvientes aún mayor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y guíanos, ¿no?, en esta tarde, Señor, poder tener un entendimiento mejor de tu enseñanza en este texto, Señor, y cómo se puede aplicar en nuestras vidas, Señor. Es un tema otra vez que muchas personas tienen mucho conflicto, y queremos ver lo que tú enseñas sobre este tema, Señor, a través de tu palabra. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asientos. Quiero que ustedes vean, hermanos, que es un tema otra vez que hoy en día sigue siendo un tema que se levanta, y cuando yo le hablo a usted de la esclavitud, ya tiene una percepción en su mente de lo que es la esclavitud, dependiendo en la cultura que uno vive. Tiene un entendimiento diferente de lo que es la esclavitud. Por eso puse el tema: ¿qué enseña la Biblia sobre la esclavitud? El presidente Lincoln, Abraham Lincoln, en el 19 de noviembre de 1863, dio su famoso discurso de Gettysburg. Fue allí llamado, él hizo un llamamiento sobre la igualdad, y también hizo una frente directa a la práctica de la esclavitud en ese tiempo. En esos tiempos, hermanos, el sur de los Estados Unidos se llamaba el sur cristiano, porque todos los cristianos tenían esclavos. Nosotros somos parte del Bautista del Sur, otra vez que era parte de ese movimiento. Hasta ellos, unos años atrás, vinieron y pidieron disculpa por su parte en aceptar eso, porque los cristianos no solamente lo aceptaron, no dijeron nada, practicaron eso, hermanos. Tenemos que, y queremos saber, queremos saber a través de la historia. Vemos diferentes tipos de esclavos. Lo que nosotros pensamos como esclavo, que ocurrió en este tiempo, hace como más de 200 años atrás, no es el esclavismo que habla la palabra de Dios cuando habla de los hebreos. Quiero en el primer punto mirar la esclavitud en su historia. Otra vez, no voy a ir a un extento grave, pero en un extento corto quiero tocar lo que se conoce como la esclavitud a través de la historia. Amén. Y primero, otra vez, en la historia del mundo hemos visto varios tipos de esclavitud. Esto significa que debemos ser cuidadosos cuando hablamos de este tema. Vamos a considerar tres formas, aunque hay más, pero las tres formas graves o claves de esclavitud que se ha practicado en la historia. Primero tenemos la esclavitud hebrea.
de los israelitas. Cuando miramos a las leyes de Dios para el pueblo en el Antiguo Testamento, vimos un sistema de servidumbre. Otra vez, servidumbre hebreo es la esclavitud de ellos, que fue establecido para que los israelitas pobres ellos se podían convertir siervos a sus hermanos y hermanas. Esta servidumbre fue diseñada para proveer a los israelitas más pobres y sus familias. Aunque en Deuteronomio 15:1-8 nos dice que Dios desea que ninguno, es el deseo de él, que ninguno de su pueblo sea pobre, pero entendemos que por el pecado en el mundo hay necesidad, vamos a tener pobreza, y hasta los hebreos tenían los pobres entre ellos. El mundo, otra vez, pecador, es un mundo imperfecto, hermanos. Ahora, en Levíticos 25, de 35 al 43, este texto nos ayuda a comprender mejor, con una perspectiva sobre lo que era la esclavitud en ese tiempo. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente por otra vez para que ustedes puedan entender y comprender un poquito más esta escritura. Dice aquí en Levíticos 25, 35 al 43, dice: si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo, como lo harías con un extranjero, un residente temporal, y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia al costo de él. En cambio, muestra tu temor a Dios y permítele que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no lo cobres interés sobre el dinero que les presente, ni obtenga una ganancia con los alimentos que les vendas. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado de venderse a ti, no lo trates como un esclavo. En cambio, trátalo como obrero contratado o como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de júbilo, que se cumplía cada 7 años. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan, a la tierra de su asilo y a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, hablando Dios, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que ninguno debe ser vendidos como esclavos. Muestra el temor de Dios al no tratarlos con dureza. ¿Ves el estándar de Dios para su gente cuando se trata o cuando se compraba a alguien para ayudarlo a vivir? En ese tiempo, otra vez, si yo no podía mantenerme a mí o mi familia, yo me podía vender a otro para que otra vez me pudiera ayudar a salirme de la situación mía. Pero no era una esclavitud como nosotros entendemos, era una esclavitud temporaria y debía durar más que 6 años. Y después del 7º año tenía que ser soltado. No era algo permanente, era algo que tenía que tratar las personas con amabilidad, tenía que tratarlos buenos, otra vez respetuosos. Y tú ves que Dios está explicado aquí claramente cómo se debe de tratar a uno, otra vez pasando por este tipo de tiempo. Él también dice Éxodo 21 de los 2. Si compras un siervo hebreo, te servirás 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. Otra vez, era una servidumbre que tenía un límite de tiempo. Otra vez, tú no eras dueño de esa persona eternamente, pero
era más un contrato con esa persona para ellos servirte a ti, para poder trabajar lo que tú debías. Cuando Jesucristo nos redimió, es lo que quiere decir la palabra. Es a veces un familiar, si alguien se vendió a otra persona para poder pagar o mantener su familia, un familiar de él podía redimirlo y comprar y pagar su deuda para sacarlo de la esclavitud. No era algo otra vez, hasta en el tiempo que estaba ahí, alguien podía venir y sacarte de esa esclavitud. Amén. Ahora, también en la historia vemos, y en la Biblia vemos la esclavitud romana. Y es bien conocido también esta forma de esclavitud que ocurrió durante los tiempos del Nuevo Testamento. Realmente comenzó antes del Nuevo Testamento y siguió un poquito después del Nuevo Testamento. Cuando la palabra de Dios está hablando de la esclavitud, está hablando de este tipo de esclavitud, porque eso es lo que estaba la gente practicando en ese tiempo. Esta forma de esclavitud era profundamente establecida en el Imperio Romano en ese tiempo. Era parte de su economía. Aproximadamente 1/3 de las personas en el Imperio Romano eran esclavos. Eso quiere decir que 50 o 60 millones de personas eran esclavos. Ahora, de esos 50 60 millones de esclavos, había una grande variedad de prácticas de esclavitud en ese tiempo. No eran esclavos que nosotros pensamos que cuando hablamos de la esclavitud en Estados Unidos. Era una esclavitud que las personas eran esclavos, pero también tenían distintos trabajos en las familias que ellos eran esclavos. Algunos eran maestros, algunos eran doctores, algunos eran administradores, algunos eran cocineros, algunos tenían trabajos en el gobierno. Tú ves, en el tipo de esclavitud es diferente que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero en todo caso, y también los esclavos eran amos de otros esclavos. Tú ves, tú puedes ser una persona educada y ser un esclavo. Es importante entender que ser parte del estatus económico y social romano era importante. Para uno ser un ciudadano romano, una manera de ser ciudadano es hacerse esclavo de uno y poder tener parte de esa sociedad y también esa economía romana. Los esclavos en ese tiempo, ya a los 30 años eran liberados. No eran esclavos toda su vida, pero de lo que yo he leído, muchos de ellos eran liberados a los 30 años. Tenían oportunidades en hacer esclavos. A la misma vez, no quiero pintar esto como una imagen de la esclavitud que es bueno, que era bueno. Todavía eran esclavos y estaban abajo la dirección de su amo y tenían que hacer lo que el amo le pedía. Otra vez, no eran creyentes, a veces lo trataban crueles y a veces crueles. Y a veces muchos de ellos eran abusados sexualmente. Y otra vez, vean los abusos también que nosotros podemos entender en la humanidad cuando una persona tiene derechos sobre otro. Amén. Tenemos que entender eso. También bien abusos en ese tiempo. Estamos aquí hablando de hombres que no eran creyentes. Amén. Ahora, el tercer tipo de esclavitud fue, y nosotros conocemos hoy en día, fueron los esclavos africanos. Este último ejemplo de esclavitud se promovió
durante los siglos XVIII y XIX, cuando millones y millones de africanos fueron vendidos a través de Europa y los Estados Unidos. Es bien triste, hermanos, la manera cruel que estas personas fueron tratadas. Yo cuando fui a África, fui a Ghana, y Ghana fue uno de los lugares que tenían cárceles de esclavos. Y ahí traían todos los esclavos de todo local y lo traían a las cárceles. Y cuando visité, es un museo, pero tú puedes ver las cárceles y la gente los paraban así, uno al lado del otro, y ahí le daban su comida, ahí ellos horneaban, hacía todo ahí parado por días, semanas, hasta que los movían en los botes. Igualmente eran tratados como animales. Y hay gente, muchos de ellos nunca ni llegaban al local donde lo iban a llevar, eran otra vez tratados como animales. Y tú ves que estas personas fueron vendidas como esclavos y eran sometidas a duras condiciones, duros trabajos, abusos físicos, sexuales, torturados, hermanos. Tenemos que recordar que este tipo de esclavitud no es lo que está aquí hablando Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. No es ese tipo de esclavitud. Es otra vez algo triste en la historia de los Estados Unidos y de Europa. Pero tenemos que entender que ese tipo de esclavitud nunca y no es permitido bíblicamente. No lo es. Cuando algunas personas leen la esclavitud de los hebreos y tratan de decir Dios permitió la esclavitud, no. Dios a través, es como el divorcio. Dios no le gusta y no permite el divorcio, pero Él dejó que Moisés se divorciaran. ¿Por qué? Por los pecados de los hombres. Y para otra vez no torturar a las parejas o las esposas que estaban en matrimonios malos. Sí, la misma cosa con los esclavos, otra vez. No es plan de Dios, pero por los pecados de las personas, Dios puso un sistema para cuidar de los esclavos, otra vez, para que no fueran tratados malos. Y quiero, en el segundo punto, mirar la esclavitud a través de las Escrituras. Es el punto 2. Y la pregunta más importante que muchos hacen es: ¿qué dice la Escritura sobre la esclavitud? Para empezar, hay algunas formas claras en las que la Biblia lo condena. En concreto, la palabra condena la esclavitud que minimiza la creación de Dios. Y eso lo vemos en el Génesis 1:27, donde dice: Dios creó al hombre a su imagen, ¿verdad? A la imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cada hombre, hermanos, libre o esclavo, es creado en la imagen de Dios. Y uno tratar de decir que hay algunos hombres que son mejores por el color de su piel o por su condición social es pecado. Somos todos iguales, hombre y mujer, toda raza, hermanos, somos todos iguales en los ojos de Dios. Hay igualdad en cada uno de nosotros. Job da de entender esto cuando habla porque se niega de maltratar a sus siervos. En Job 31:15 él dice: ¿acaso aquel que me hizo en el seno materno no lo hizo también a él? Hablando del esclavo. ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Tú ves que Job también está reconociendo que no hay hombre que es mayor o mejor que otro hombre. También en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:28, vemos que donde dice la palabra de Dios: no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.
Amén. So, vemos que la palabra de Dios enseña claramente que no hay ningún hombre que es mejor que otro. En otras palabras, aunque tengamos diferencias, todos tenemos igual dignidad ante de Dios. Y como creemos tenemos una posición igual en Cristo, hermanos, cada uno de nosotros. Ahora, la palabra de Dios también denuncia el abuso físico. Otra vez vemos y hemos sido enseñado a través de la esclavitud que tú eres el amo y tú tienes la habilidad y tienes el derecho de abusar de otras personas, pero la palabra de Dios denuncia el abuso físico de otra persona. Esta prohibición se aplica en muchas formas de abuso físico, pero especialmente cuando el abuso está asociado con uno que es esclavo de otro. Mira lo que enseña aquí, porque la Biblia también enseña que el que maltrata a un esclavo debe ser castigado por su pecado. Dice aquí en Éxodos 21:20, dice, si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. También el 26 al 27 dice, si alguien hiere a el ojo de su siervo o de su sierva y se lo utiliza y dejará ir libre a causa del ojo, y si hace saltar un diente de su siervo o su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. So, tú ves que si el amo le hacía daño al esclavo, otra vez hablando del ojo, del diente, tenía que dejarlo ir libre otra vez por el abuso que él tuvo sobre las personas. So, había castigo sobre ellos, sobre el maltrato de sus esclavos. También la palabra de Dios habla, y este es un tema, hermanos, que hoy en día existe, la vendida de personas. Hoy en día vemos que el tráfico de personas es un pecado grande en este mundo. Es algo que se ve, no se ve en las noticias, pero es algo que está creciendo. Yo creo que 30% de los muchachos en el oeste, en el east, ¿cómo se dice? En el este, 30% de muchachos y mujeres en esa área son vendidos como esclavos. Muchos de ellos llegan a Estados Unidos, porque hay muchos americanos que compran esos esclavos y lo usan para abusar sexualmente. Eso es la realidad de hoy. Esa es la esclavitud. Los esclavos de hoy, otra vez, son los niños y las mujeres. ¿Tú sabes qué día del año se venden y se usan? No se venden, se rentan, se venden en forma de uso sexual. ¿Cuál día del año es el más grande para el abuso de esclavitud, de este tipo de esclavitud? Es el día del Super Bowl. El día del Super Bowl es el día más grande del abuso sexual de estas mujeres y estos niños. También es el día más grande del abuso físico de hombres a sus esposas. Es el día, otra vez, esto es algo que está calculado. Y vemos que lo malo, hermanos, que es el hombre que es en Cristo. Amén. Pero la Biblia también no soporta eso, hermanos. Mira lo que dice Éxodo 21, dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallado en su poder, ciertamente morirá. La persona que en el Viejo Testamento que practicaba eso, otra vez que
El que vendía y también el que compraba, los dos estaban dispuestos a ser muertos por el acto de pecado que ellos cometieron delante de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona esto explícitamente en el capítulo 1. Cuando nosotros miramos el capítulo 1 de 1 Timoteo, dice aquí la palabra de Dios, 1:10. Para los inmorales, homosexuales, los secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria en la sana doctrina. Quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente otra vez, lo explica y realmente traduce la palabra mejor aquí. A los traficantes de esclavos es literalmente como se traduce. Dice aquí, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, y los que hacen cualquier otra cosa que contradiga las sanas enseñanzas. Lo vemos hasta en la carta de Timoteo, que es algo que él menciona. A secuestradores, otra vez, en el original también se puede traducir traficantes de esclavos. Ves que es algo prohibido y siempre ha sido prohibido la palabra de Dios. La vendida de personas es un pecado, hermanos. Y si uno tiene un esclavo de esta manera, otra vez, está en pecado delante de Dios. Las personas no fueron hechas por Dios para ser vendidas, hermanos, en un mercado a otras personas. Tenemos que entender que este tipo de esclavitud no es de Dios. Ahora, cuando viene a los israelitas que se vendían por un tiempo, otra vez, bíblicamente, ellos tenían reglas que seguir para poder ser sirvientes a sus hermanos o hermanas. Amén. Vemos las diferencias de diferentes tipos de esclavitud. Ahora, vamos a entrar al capítulo 6 de 1 Timoteo. Y vamos al texto rápidamente otra vez. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falte el respeto, porque son hermanos, sino sirvientes a un mayor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Ahora, nuestro estudio sobre este tema de esclavitud, otra vez, no sea exhaustivo, pero tenemos un entendimiento un poquito mejor de lo que es la esclavitud, y hay diferentes puntos en la historia que la esclavitud tenía diferentes sentidos. Con los israelitas tiene un sentido, con el Imperio Romano tiene un sentido diferente. Hoy en día, otra vez, como vemos la historia americana con los africanos, tenemos un sentido diferente. Y también hoy en día en la vendida de personas. Eso es esclavitud, eso otra vez, es un movimiento tan grande como antes, pero no se oye en las noticias, pero es una realidad, hermanos. Ahora, durante este tiempo en los romanos, otra vez, vemos que la esclavitud romana, otra vez se entregaba a otras personas para servirle como esclavo. No era comprado. Estamos hablando aquí durante el tiempo romano, la esclavitud durante este tiempo. Y tú ves que durante este tiempo personas podían tener posiciones y podían tener carreras
Y eso no era el tipo de esclavitud que nosotros tenemos tan claro como el tipo de esclavitud africano. So, es el tipo que está hablando aquí cuando está exhortando los versículos 1 y 2 aquí a Timoteo, Pedro, o Pablo, perdona. Ahora, aquí vemos en el primer texto, dice, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. So, aquí él hablándole a Timoteo que le enseñe esto, exhorte esto, le está exhortando esto a Timoteo para que le enseñe a la iglesia. Parece que había un problema entre los amos y los esclavos en esa iglesia. Si no estuviera hablando de esto. So, parece que está corrigiendo y otra vez el propósito de esta carta es para uno saber cómo manejar bien la iglesia de Cristo. Amén. So, debe de honrar a sus amos incrédulos. Sabemos que son incrédulos porque en el versículo 2 dice, y los que tienen amos que no son creyentes. En el primer versículo está hablando de lo que es los amos que no son los esclavos que tienen amos que no son creyentes. Porque otra vez, ya soy creyente. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esto? Ya yo soy cristiano. Ya yo soy libre. Ya yo tengo que vivir bajo la autoridad de mi amo. Y lo que uno tiene que ver aquí y lo que puede entender de este texto es y esto pasa a muchos de nosotros, cuando llegamos a ser llegamos a ser cristianos y llegamos a conocer a Cristo, pensamos que nuestra situación civil y como vivimos va a cambiar. Todo debe de cambiar. Pero la palabra de Dios nunca promete que tu situación va a cambiar. Es decir, Él está diciendo en otras palabras, si tú eres esclavo, tú sigues siendo esclavo. Si tú trabajas en un lugar, tú sigues trabajando ahí. Si tienes jefe que no te gusta, Él es tu jefe. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la vida cristiana en la situación que Dios nos tiene. Él nos tiene en la situación específica porque ahí es donde Él nos tiene. Y ahí es donde Él nos quiere, hermanos. Es difícil para aceptar, otra vez, especialmente con el movimiento de prosperidad, de que Dios me tiene que dar todo a mí, pero no es bíblico. Y Él está diciendo, en la situación que tú estás, tenga paz. Ten confianza en mí. ¿Y cómo es que yo debo de responder a un amo que no es creyente? Con honor. Sabemos que los incrédulos, otra vez, dice aquí que deben tratarlo con ¿qué? Con todo honor. Después de todo, ellos deben haber la imagen de Cristo o la imagen de Dios en nosotros. La palabra honor viene de la misma raíz del mandato en el 5:3, donde Pablo le dice a las viudas, honra a las viudas. Pablo quería que los esclavos honraran a sus amos. Debían honrar a sus amos incrédulos. Dice el texto, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemado. Los esclavos debían honrar así por la gloria de Dios. Esta es la motivación que impulsa a Pablo, que otra vez y que debe de impulsarlo a nosotros. 1 Corintios 10:31 lo dice así. Entonces, ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. La preocupación más grande, otra no más profunda de Pablo a dirigirse a la conducta de los esclavos era para que ellos pudieran conocer la gloria de Dios. No solamente queremos que el mundo, hoy en día nosotros vivimos no bajo esclavos, pero no somos esclavos técnicamente bajo de amos, pero sí cada uno de nosotros
somos muchos, la mayoría de nosotros trabajamos para alguien. Y tenemos que someternos a la voluntad y el deseo de nuestro empleado. Es la misma cosa. Porque si yo no trabajo, no como, no pago la renta, no tengo comida. Es la razón por la gente en ese tiempo se vendía como esclavos para poder mantenerse. Hoy en día nosotros nos mantenemos por trabajar. Y de la misma manera no tenemos amos, pero tenemos empleados. Y de la misma manera nosotros debemos de honrarlos a ellos, aunque no son creyentes. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea demostrada. ¿Me entienden, hermanos? Las palabras de Pablo se aplican en toda situación en nuestras vidas, hermanos. Me gusta como lo dice en 1 de Pedro 2, 18 al 20. Dice aquí la palabra de Dios: siervo, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cuántos de nosotros tenemos empleados insoportables? Pongan a pensar, hermanos, y aplíquenlo a su vida personal, su situación personal. Dice aquí, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello, lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Cuando nosotros soportamos, hermanos, en cómo nos maltratan a veces en nuestro taller, en nuestro trabajo, donde estemos, no lo debemos de hacer por otra razón que por la gracia de Dios, que nosotros demostremos la gracia de Dios a ellos. Y también hay otro punto aquí, dice que se debe hacer por la gracia de Dios, pero también para avanzar el evangelio de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:1, pero lo voy a leer esta vez de la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra de Dios, la Nueva Traducción Viviente dice: todos los esclavos debieran tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. La enseñanza de Dios es el evangelio. Nosotros tenemos, cuando nosotros hablamos mal o tratamos mal a nuestro empleado, otra vez estamos avergonzando el nombre de Dios y también la enseñanza de Dios, que es el evangelio. Tito también dice en el 2, 9 al 10, dice: exhorta a los siervos. Otra vez, la palabra siervos ahí, otra vez, es la misma palabra. Dulios es la palabra para esclavo. Otra vez, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo y que sean complacentes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Y me gusta como lo dice aquí, porque debemos de que sujetarnos a en nuestro caso, a nuestros empleados. ¿Para qué? Para adornar la doctrina, la enseñanza de Dios y nuestro Cristo. Otra vez, nosotros debemos obedecer para adornar el evangelio. Hermanos, es la razón por la que lo hacemos. No porque nos gusta que nos traten mal, pero lo hacemos otra vez para la gloria de Dios y adornar su evangelio.
nosotros debemos de trabajar duro y tener gratitud por lo que Dios nos ha dado y la situación que tenemos. Yo le doy gracias a Dios otra vez y trabajo duro. Mi trabajo siempre lo he hecho porque yo trabajo para el Señor. Yo sé yo sé que donde quiera que Dios me tiene a mí trabajando, Él me tiene ahí con un propósito que no es solamente ganar dinero para mi familia. Eso es uno, pero otra vez, yo no cojo mi trabajo basado en eso solamente. Yo cojo mi trabajo basado en la necesidad de mi familia, pero también el horario mío, el horario con mi familia. Hay muchos factores que tengo la libertad en este país de escoger y lo tomo. Pero cuando yo trabajo para una persona, yo me dedico a hacer todo lo que ellos piden de mí y hasta más. Porque la cosa es, ellos deben de ver Cristo a través de ti. Y si tu empleado no ve a Cristo a través de ti, después tú estás mal. De acuerdo al texto, tú estás mal. Sí, pastor, pero tú no sabes, tú no entiendes. Él está diciendo aquí, no importa tu excusa, no importa cómo te trate, tú debes tratarlo en gloria y otra vez adornando la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 2. Los que tienen amos que son creyentes, no les falta el respeto porque son hermanos, sino sirvientes aún mayor, ya que son creyentes amados los que se benefician de su servicio, enseñan y predican estas cosas. Solo que en el versículo 2, él dijo, ahora, si tu amo es creyente, otra vez, no que si, oiga, yo tengo que servirlo a él. No, él dice, no, si eres creyente, también no les falta el respeto. Tú tienes que someterte a él. Ustedes tienen un compromiso y tú tienes que cumplir con tu compromiso. Y eso es muy importante porque hoy en día vemos que los creyentes creen por si trabajan por una organización o una iglesia o un cristiano, creen que tienen diferentes derechos. Y muchos cristianos hoy en día abusan de sus relaciones con otros cristianos porque somos cristianos y yo, en vez de cumplir con lo que yo digo y hacer el trabajo que otra vez de mi sumisión a través de ti, si yo trabajo para ti, creen que yo no tengo que hacerlo o no tengo que dar excelencia en lo que estoy haciendo. No, tienes que respetarlo y también servir fielmente, está diciendo aquí la palabra de Dios. Amén, ¿entienden, hermanos? Eso nos da razón de no respetar y no someternos. Y eso lo vemos en la carta de Filemón. Recuerda, el hermano Emanuel predicó sobre esa historia de un amo y un esclavo. Y Pablo otra vez le dijo si pudiera soltarlo. Él se encuentra en su corazón que lo suelte, pero no lo obligó, porque él no tenía el derecho de obligarlo, porque él era amo de él. Y por eso tuvo que escribirlo, para que él supiera lo que está pasando, porque él era propiedad de ese hombre. Entonces, la manera que le escribió, él entendió eso. Y nunca le dijo que tenía que hacerlo, pero le dijo si lo encontrara en su corazón, soltarlo, gloria a Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, quiero hablar de otro tipo de esclavitud. Hermanos, otra vez, la palabra aquí para esclavo y la palabra para sirviente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento realmente es la palabra esclavo. Y la razón por que no la traducen esclavo es por nuestro entendimiento de lo que es un esclavo, especialmente en el movimiento africano, que tenemos un pensamiento que el esclavo es alguien abusado, y por esa razón lo traducen muchos sirvientes. Hay muchas tradiciones hoy en día que están
traduciéndolo correctamente. Pero la palabra correcta es esclavo. So, cuando vemos esa palabra doulos, la palabra doulos es para la palabra esclavo en griego. Son nosotros, y Pablo siempre dice que él es un sirviente de quién. En todas sus cartas, él era un sirviente de Jesucristo. Él realmente está diciendo, soy un esclavo de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos esclavos de Jesucristo. Éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo. Filipenses 2:5, y él es nuestro ejemplo, hermanos. Sino que él despojó en Filipenses 2:7, sino que él despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente otra vez, que lo traduce un poquito diferente. Dice, en Filipenses 2:7 dice, en cambio renuncio a sus privilegios divinos, adopto la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. En la Nueva Traducción Viviente usa la palabra esclavo y es una mejor traducción de la palabra. Jesucristo se volvió en esclavo para nosotros. Amén. Él tomó forma de un esclavo. Dice Marcos 10:46, porque en el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, un rescate por muchos, y dar su vida en rescate por muchos. Vemos otra vez, él se hizo siervo. Recuerda que él enseñó servitud en lavando de los pies a los discípulos. Nosotros somos sirvientes igualmente de Dios. Somos esclavos de Él, pero no en el sentido que nosotros entendemos esclavitud, pero en el sentido que somos sometidos a Él, a hacer la voluntad de Él. Amén. Como Jesucristo otra vez vino a ser sirviente o esclavo, enseñándolo a nosotros para imitarlo a Él. Él se sometió a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y Él tomó forma de hombre. Y Él otra vez se humilló en tomando cuerpo de hombre para poder dar vida otra vez que nosotros no podíamos vivir, hermanos. Y Él es nuestro ejemplo. Él sufrió todo para nosotros no sufrir todo. Pero Él sufrió, y la palabra de Dios dice que Él sufrió físicamente en este mundo. Y no crea que ninguno de ustedes lo van a sufrir, porque son hijos de Él. Y si son hijos de Él, van a sufrir igualmente, porque somos siervos de Él, somos esclavos de Él, sometemos la voluntad de Él. Amén. Amén.